Saludos, amados hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa sobre el estudio de la Biblia. Hace unas semanas estamos acercándonos a algunos principios y métodos de interpretación muy sencillos, muy básicos, pero fundamentales para poder sacar provecho de nuestro estudio personal, familiar de la Biblia. Incluso también puede servir para maestros, predicadores, sobre todo que se están iniciando en la enseñanza bíblica. La semana pasada estuvimos viendo algo acerca del contexto histórico y cultural, y en el día de hoy nos vamos a acercar al contexto literario. Significa que la Biblia es un compendio de muchos libros, y nosotros sabemos que no todos los libros son iguales. Tenemos libros que son prácticamente narrativos, compuestos por historia en la mayoría de los casos, pero tenemos libros proféticos, tenemos libros poéticos, tenemos libros también llamados de sabiduría y otros muchos. Son géneros literarios que nos encontramos en las Escrituras. Dentro de los géneros literarios también encontramos subgéneros literarios, como es el caso de las parábolas, por ejemplo. Por supuesto, no vamos a abordar todo lo que se pudiera decir acerca de cada uno de los géneros de la Biblia y cómo interpretar cada uno de ellos, pero sí nos vamos a acercar a algunos principios elementales, como es el caso de tener en cuenta, en primer lugar, qué tipo de libro o qué tipo de texto es el que estamos leyendo, y también algo en cuanto a la estructura de ese texto, cómo está construido, y algo alrededor de el contexto inmediato, sobre todo, y también el contexto a la luz de todo el libro y de toda la Biblia. Así que bienvenidos a este acercamiento, y luego nos estarán comentando qué les ha parecido. Muy bien, mis hermanos, pues nos acercamos en el día de hoy al contexto literario de la Biblia. Así como es importante que comprendamos el contexto histórico y cultural, es fundamental pues tener en cuenta el contexto literario de la Biblia y su importancia para la comprensión de la misma. Cuando estudiamos cualquier pasaje de la Escritura, hemos de observar en primer lugar la forma que éste adquiere, cómo está construido el pasaje o el libro, cómo se expresa. Eso es importante antes de analizar su contenido, antes de saber qué es lo que significa. Es importante, y esto forma parte, por supuesto, también de lo que vimos en un inicio de la observación, tener esos detalles fundamentales. Es fundamental saber a qué tipo de género literario nos estamos acercando cuando estamos estudiando un libro de la Biblia o un pasaje de la Biblia determinado. ¿Qué es el género literario? Bueno, son las distintas categorías o tipos de literatura que encontramos en la Biblia. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, narrativa. Gran parte del Antiguo Testamento es narrativa, son textos narrativos. Nos encontramos también una categoría que muchas veces se pone por aparte, que es la ley. Encontramos poesía, encontramos profecía, encontramos textos sapiensales, como es el caso de Proverbios, de Eclesiastés. Es importante también saber que cuando estamos estudiando libros de la Biblia, nos acercamos a la Biblia, tenemos que entender que hay libros que entran en alguna de estas categorías, pero no significa que todo el libro, por ejemplo, no significa que todo un libro profético sea profecía, hablando de género literario. Tampoco significa que dentro de un texto narrativo no pueda haber poesía o viceversa. Así que es importante tener en cuenta el género literario tanto para el libro completo de la Biblia que estemos estudiando, como para el pasaje o capítulo que estemos tratando en ese momento. Los géneros literarios del Nuevo Testamento son el Evangelio, que se pone como un género literario por aparte, viene siendo un tipo de narrativa, pero como incorpora otros subgéneros, pues se le considera como un género literario por aparte. La historia, ahí entra sobre todo el libro de los Hechos, que es un libro histórico y es un libro a la vez narrativo. Las cartas y la literatura apocalíptica en el caso del libro de Apocalipsis. Sin embargo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se presentan también algunos subgéneros
que son, por ejemplo, las parábolas, los enigmas y también los sermones. Es importante que nosotros sepamos esto, al menos que esté en nuestra mente, para que podamos tener presente que cuando nos acercamos a la Biblia no podemos interpretar todos los textos de la misma manera, porque no es igual interpretar un texto poético que un texto profético o un texto narrativo, por ejemplo. Una buena analogía para yo poder explicarles esto y ustedes lo puedan comprender mejor en la importancia de los géneros literarios y cuán fundamental es para el estudio de la Biblia y la comprensión de ella. Una analogía es la de los juegos o los deportes. Ahí ustedes tienen dos imágenes. Una imagen es de un juego de fútbol en un campo de fútbol y otra imagen es un estadio de béisbol. Imaginen tratar de entender un juego desde las reglas de otro. Imagínense que usted conoce las reglas, al menos las reglas fundamentales del juego de fútbol, y usted lo invita a un amigo o un familiar a un juego, a un estadio para ver un juego de béisbol. Imagínense que usted no conoce nada de las reglas del juego de béisbol, pero sí conoce las reglas del juego de fútbol. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a tratar de comprender el juego de béisbol por medio de las reglas del juego de fútbol. ¿Cuál va a ser el resultado? Usted no va a entender nada de lo que está sucediendo, porque no tiene nada que ver un juego con otro, no tiene nada que ver las reglas de uno con las reglas de otro. De la misma manera, si nosotros estamos leyendo un texto, por ejemplo, sapiensal, usted está leyendo, estudiando el libro de Eclesiastés o el libro de Proverbios, y usted trata de comprenderlo, trata de interpretarlo como si fuera un texto narrativo, pues entonces seguramente usted va a llegar a interpretaciones incorrectas y, como siempre he dicho, también a aplicaciones incorrectas, porque es fundamental, además de tener en cuenta los principales aspectos generales, principios generales de interpretación bíblica, es importante también tener en cuenta que cada género literario tiene sus características y debe ser interpretado según sus características. Los géneros dan forma a nuestras expectativas acerca del modo en que hemos de acercarnos a cada texto en concreto. La forma o género del texto está realmente vinculado con su contenido y por esta razón hemos de tomar en serio los géneros literarios. Lo que está en juego es ni más ni menos que el significado de la Biblia. Así que esto es algo que a algunos les puede resultar un poco engorroso, pero entendamos que es absolutamente lógico y por tanto es absolutamente necesario que lo tengamos en cuenta y nos esforcemos al menos un poco por comprender, al menos de manera panorámica, genérica, cómo funciona cada uno de los géneros literarios que nos encontramos en la Biblia, o al menos contar con algunas herramientas de apoyo para poder, una vez identificado ese género literario, interpretarlo como es debido. Esta imagen, este gráfico que ustedes ven aquí, lo que está mostrando son los diferentes contextos de la Biblia en cuanto a el género literario, el contexto literario, que no solamente es teniendo en cuenta ahora el género, sino tener en cuenta que todo texto, todo escrito está construido, tiene una estructura lógica, ordenada, organizada, que busca un propósito, que es el trazado por el autor bíblico. Como ven, imagínense que estamos estudiando un pasaje en sí, el círculo más pequeño que ustedes tienen ahí en su gráfico. Luego entonces tenemos el contexto inmediato, que es ese, para que lo vayan entendiendo, el contexto inmediato, aquello que se sitúa inmediatamente antes y después del pasaje. Entonces es fundamental que si estamos estudiando un capítulo, una porción de la Biblia, un número de versículos, no lo aislemos y tratemos de entenderlo aislado del resto del contexto, sino que entendamos que ese versículo o ese grupo de versículos tienen una función dentro de un texto más amplio, a lo cual también llamamos contexto inmediato. Luego entonces aparece el contexto, lo que llamamos el contexto orbital, que es ampliarnos un poco más allá y tal vez irnos a una sección, toda una sección que puede contemplar, por ejemplo, 3, 4, 5 y hasta más capítulos,
donde prácticamente se maneja toda una temática o un grupo de temas, y que nuestro pasaje, el que nosotros estamos estudiando o en el cual nos detuvimos, está dentro de toda esa sección. Es importante entonces ampliarnos a esa sección más amplia, valga la redundancia, para poder tener un poco más de luz en el entendimiento del texto. Luego, si nos ampliamos más, aparece el contexto del libro en general. Por eso siempre es recomendable que si usted puede leer todo el libro, mucho mejor. Pero si usted no puede leer todo el libro y está estudiando un capítulo, un número de versículos, al menos amplíese al contexto orbital. Y si no puede leer todo el libro, por eso yo les recomendaba que usted se pueda apoyar en herramientas de estudio bíblico, y les había incluso recomendado Biblias de estudio, porque usted se acerca a una Biblia de estudio y una Biblia de estudio le va a dar una introducción al libro sobre todo el contexto histórico y cultural, algo que ya vimos, pero también le va a aportar en cuanto al contexto literario, en cuanto al tema, propósito del libro, por qué se escribe el libro, cuáles son las razones. Cuando usted tenga eso en cuenta, entonces usted no va a aislar el pasaje o los versículos que está estudiando, no los va a aislar del contenido del libro en general. Y por último, es importante tener en cuenta el contexto de la Biblia en cuestión, porque la Biblia es un compendio de muchos libros. Si nosotros estamos estudiando un libro de la Biblia determinado, tampoco lo aislemos, si no tengamos en cuenta ese libro a la luz del resto de toda la Biblia como un todo. Eso también es fundamental. Peligros de pasar por alto el contexto literario. Bueno, un peligro es ignorar el contexto orbital, del cual ya les he hablado. Las divisiones en capítulos y versículos, por ejemplo, no forman parte de los documentos originales, sino que fueron añadidas en un periodo muy posterior. Tenemos que entender que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Y el hecho de que nosotros tengamos los capítulos y los versículos no es algo malo, al contrario, es algo muy bueno. Nos ayuda incluso a guiarnos, nos ayuda en la memorización, pero puede ser un arma de doble filo en el caso de que nos estemos apoyando demasiado en esas divisiones que originalmente no estaban en la mente del autor bíblico inspirado, y por lo tanto nos pueden llevar a seccionar demasiado el texto, aislarlo del resto de su contexto, y por lo tanto perdernos en su interpretación. Además, no podemos permitir que estas añadiduras posteriores nos condicionen hasta el punto de que aislemos de su contexto orbital una determinada frase y le demos un significado que sus autores nunca quisieron darle. Eso es fundamental. Un ejemplo que yo siempre pongo es el de las cartas, pero se aplica a cualquier libro de la Biblia. Leemos una carta, y esa carta, por ejemplo, la carta de Pablo a los Gálatas, nosotros nos la vamos a encontrar dividida en capítulos y en versículos. Pero cuando Pablo escribió esa carta, no la escribió en capítulos y versículos. Escribió una carta con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión o saludos finales. Imagínense que a usted le envían ahora una carta y usted trata de entender lo que esa carta significa, tomando una frase que a usted le parece muy hermosa y tratando de entender la frase sin leer el resto de la carta. Lo más seguro es que usted le dé una interpretación no muy correcta a esa frase. Así que eso es lo mismo que ocurre cuando estudiamos cualquier libro de la Biblia. El otro peligro es la predicación temática, hacer abuso de ella. En este caso, a veces los propios pastores o maestros hacen abuso de la predicación temática, y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a este tipo de predicación. La predicación temática es especialmente susceptible del segundo peligro, es decir, de seccionar demasiado el texto bíblico, que surge al pasar por alto el contexto literario. La predicación temática es válida cuando cada uno de los pasajes que se utilizan se entiende en su contexto y el mensaje en general no viola tales contextos. ¿Qué significa esto? Que estudiar la Biblia por temas, o incluso predicar la Biblia por temas, no es que esté mal, pero se debe hacer con mucho cuidado,
No sea que para apoyar un tema estemos sacando los pasajes de apoyo fuera de su contexto. Entonces, como muchas veces se ha dicho, un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto para apoyar una idea que muchas veces no es correcta y no se corresponde con una correcta interpretación de la Biblia. Termino entonces recomendándole otra herramienta y es otra Biblia de estudio. La semana pasada les recomendé la Biblia de estudio del Diario Vivir, sobre todo para estudio bíblico devocional. Les recomendé la Biblia de estudio Rider, aparece una descripción de cada una allí. Y ahora les recomiendo la Biblia de estudio Nueva Versión Internacional. Es también una muy buena Biblia de estudio, ahí aparece toda una reseña de ella con todas las herramientas que incorpora. Y es también otra opción que ustedes tienen si pudieran adquirir alguna de estas herramientas para seguir creciendo en el estudio de la Biblia, y cada una de estas herramientas le va a aportar a ustedes tanto para el estudio del contexto histórico-cultural como también para el estudio del contexto literario. El Señor les bendiga y hasta un próximo programa. Muy bien, hermanos, pues luego de habernos acercado a este tema del contexto literario, espero sus opiniones, sus criterios. Por supuesto, recuerde indicar si a usted le está gustando este tipo de contenido, si a usted le parece útil, indicándolo con un like. Compártalo también con sus amigos, compártalo con sus hermanos en Cristo, tal vez familiares que les pueda interesar el estudio de la Biblia y cómo acercarnos a ella correctamente. Si no se ha suscrito al canal, hágalo y nos vemos en un próximo programa. El Señor les bendiga.